Hoy hablaremos de lo que es la historia del postumismo en la República Dominicana. Conoceremos su historia, sus características, los principales exponentes, diferencias entre el postumismo y la poesía sorprendida, y claro, un poema emblemático como es el poema de la hija reintegrada. En su introducción, este movimiento literario hace de la poesía dominicana una obra cultural propia de la sociedad, llena de características que versan sobre la tierra, la cultura y la sociedad misma, escribiendo los versos de acuerdo con el sentir del escritor, de un modo más natural. La hazaña poética del movimiento postumista, incomprendido como toda iniciativa cultural refractaria a la tradición, significó tanto un movimiento de rebeldía artístico-literario como un gesto contestario del carácter intelectual e ideológico. Concebirlo y gestarlo conllevó un denodado esfuerzo artístico-intelectual. Tal constancia permitió sustentar la tesis de que el postumismo, en tanto la escuela poética literaria, asumió una serie de componentes teóricos que le sirvieron de orientación y fundamentación, los cuales pueden ser estudiados desde un punto de vista histórico-filosófico. El presente trabajo tiene como motivación fundamental dilucidar dicha cuestión. Por lo tanto, por el contexto y por lo explicado, es algo político, histórico y sociocultural, en el que se gesta, caracterizado por la ocupación foránea del país y una profunda crisis mundial tras la guerra del 14. La nueva escuela significó un proyecto muy consono con sus mentes juveniles. Efectivamente, Domingo Moreno Jiménez escribió sus primeros poemas de aliento postumista, sin rimas ni metro, para distanciarse del clasismo a los 22 años. Promesas y vuelos y duelos marcan el comienzo. Andrés Avelino, cuando tenía solo 20 años, escribió Fantaseos. El de mayor edad de la trilogía poética, Rafael Augusto Zorrilla, sumada 29 años. Su rol, respondemente, no obstante ser poeta, fue servir de estímulo y apoyo a las nuevas tendencias poéticas y literarias, cuyos postulados compartían. La creación y promoción del postumismo tuvo presidio por un vigoroso espíritu de vanguardia, para lo cual se requirió de una alta dosis de cordura e inteligencia, así como una tenacidad especial, proveniente de la idiosincrasia artística de sus patrocinadores. A ello se le debe agregar la sólida información teórica, facilitada por selectos cuadros de la escuela osticiana, en cuyos hombros descansó su educación formal. Todo lo anterior, con ser bastante, no permite explicar los logros cosechados por la propuesta postumista. Debe mencionarse también la exigente disciplina implicada en los esfuerzos autodidácticos desplegados por los dos cabezas, mejor organizadores de la trilogía. Es la conjugación de estos elementos lo que permite explicar la precoz madurez intelectual que se aprecia tanto con el fundador del postumismo como un redactor de un manifiesto, de quienes hemos heredado legados pragmáticos tanto en el campo de la literatura como en el pensamiento filosófico de la República Dominicana. La indagatoria en torno a los supuestos teóricos y propósitos de las escuelas postumistas suponen examinar no solo la declaración de Andrés Avelino, que ocupa las últimas 6 páginas del audiolibro de Fantaseos, publicado por Avelino en 1921, sino además el otro documento fundacional de 9 páginas, redactado por el mismísimo Moreno Jiménez, que incorpora como preliminar a la obra. También ha conllevado el estudio de diversos trabajos de la producción poética de Moreno Jiménez, que incluye su obra en prosa Evangelio Americano de 1942. Y para acabar,
¿Cuándo nace el postumismo en la República Dominicana? Esto es muy importante saberlo, ya que es algo que considero todos deberíamos conocer. El postumismo, sabiendo que fue un movimiento literario innovador para su época, que se proclamaba oficialmente el 28 de mayo de 1921. ¿En dónde más que en la cuna de América? Este movimiento cambia radicalmente el discurso poético dominicano y el clasismo. Es a partir de su nacimiento que se comienza a hablar de poesía dominicana tradicional y de poesía moderna, donde nacen nuestras raíces. Esto fue debido a que los postumistas pusieron en práctica una nueva forma de poetizar la realidad dominicana. El postumismo descubre de un modo más amplio por primera vez la tierra dominicana, el sentido racial y el sentido morfológico de nuestra realidad, donde abarca diversos temas contados de la manera más clara posible, natural, que es lo que el postumismo quería reflejar. Dentro de las características del postumismo se encuentra el enfoque en la identidad nacional. Hay un esfuerzo por reflejar la realidad dominicana y caribeña, un fuerte sentido de pertenencia y una búsqueda de la identidad nacional, de capturar la esencia de la República Dominicana en poesía. También intentan rescatar las tradiciones locales y la cultura popular. Existe una reacción contra el modernismo, es decir, rechazaban la artificialidad y el excesivo esteticismo del modernismo, buscando una poesía más auténtica y directa, es decir, menos decorativa. O sea, criticaban la imitación de las formas europeas y abogaban por una literatura que reflejara la realidad dominicana. Valoraban más la autenticidad sobre la perfección formal. Entonces, era muy común encontrarse con obras que no estaban del todo pulidas técnicamente, pero siempre eran ricas en contenido emocional y social. También se caracterizaban por su lenguaje coloquial, sencillo y cercana al habla cotidiana, que esto estuvo en contraste con el lenguaje elevado del modernismo. Ellos abandonaron este lenguaje rebuscado para llegarle al público de una forma más directa y que sea más accesible y más comprensible. Tocaban temas cotidianos y sociales, es decir, se enfocaban en problemas del aquí y del ahora, de la realidad dominicana, retratando la realidad sin idealizaciones. Tocaban temas como la pobreza, la injusticia, el trabajo, la vida rural, reflejando las preocupaciones por las condiciones sociales de su tiempo. También estaba la expresión emocional y subjetiva. La poesía postumista es conocida por su sinceridad y emocionalidad. Los poetas expresaban sus sentimientos y experiencias de manera abierta y honesta, haciendo de la poesía más íntima y personal. Había una influencia del criollismo. Estaba llena de elementos de la cultura dominicana, representando la vida y costumbres rurales y populares de la República Dominicana, entre ellas la naturaleza, las festividades, las creencias populares, las escenas de la vida campesina, eran temas recurrentes en la poesía postumista.
Aunque no eran tan radicales como los vanguardistas europeos, los postumistas experimentaban con formas poéticas y estructuras métricas, buscando nuevas maneras de expresión, rompiendo a veces con las formas tradicionales para reflejar mejor sus ideas y emociones. No es que el postumismo carece de rima, sino que se caracteriza por una mayor libertad en cuanto a las formas poéticas. El postumista puede utilizar o no la rima, dependiendo de las necesidades expresivas del poeta. Entonces, debido a esta flexibilidad, exacto, se caracteriza por esa flexibilidad en la métrica y la rima y un enfoque en la autenticidad y la expresión. Es decir, la rima no era vista como una necesidad técnica, sino como una herramienta que podía ser empleada o dejada de lado según lo dictara la inspiración del poeta. Dentro de los exponentes del postumismo se encuentra Domingo Moreno Jiménez, quien nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es considerado el fundador del postumismo. Comenzó su carrera literaria en un entorno dominado por el modernismo y en 1921 publicó el Manifiesto del Postumismo junto con Andrés Avelino y Rafael Augusto Zorrilla, proclamando así un nuevo estilo de poesía. Sus obras se caracterizaban por la búsqueda de una identidad nacional y la sencillez del lenguaje. Está también Andrés Avelino, quien nació en La Vega, República Dominicana. Es conocido por su obra La voz de los dominicanos, donde refleja su compromiso con la realidad social y cultural de su país. Su poesía se destaca por su tono crítico y su preocupación por los problemas sociales. Pero posteriormente dejó de lado este movimiento para fundar otro tipo de poesía, a la que proclamó como metafísica. Está Rafael Augusto Zorrilla, quien nació en Santiago de los Caballeros, fue uno de los firmantes del manifiesto postumista y un importante colaborador del movimiento. Su poesía se caracterizaba por su lirismo y por una profunda conexión con la naturaleza y la vida cotidiana dominicana. Sin embargo, el personaje de mayor importancia en el movimiento es Moreno Jiménez. Cuenta con más de 50 títulos. Algunos de ellos son Promesas, Poema de la hija reintegrada, Mi vieja se muere y Palabras en el agua. Su- Sus obras presentan a un poeta con graves preocupaciones sobre la existencia del hombre. Sus inicios revelan un énfasis marcadamente modernista, aunque siempre ajeno al deslumbramiento verbal. ¿Por qué el postumismo se opone a la poesía sorprendida? Bueno, hablaré de algunas diferencias. En primer lugar, el enfoque temático y estético. Mientras los postumistas se caracterizan por su enfoque en la realidad social y cotidiana de la República Dominicana, con un lenguaje sencillo y accesible, y buscando la autenticidad y una conexión más directa con el lector, centrándose en temas nacionales y populares y rechazando eh, las palabras elevadas o rebuscadas del modernismo, prefiriendo una expresión más sincera y cruda. Los sorprendidos se caracterizaron por un mayor enfoque en la innovación estética y una preocupación por el lenguaje y la forma poética. Los sorprendidos exploraban temas universales y psicológicos, con una tendencia hacia la introspección y la experimentación formal. Valoraban la sorpresa y la originalidad, buscando formas nuevas y sorprendentes de expresión poética. También está el compromiso social y político.
Los postumistas tenían un compromiso explícito con la realidad social y política de su tiempo. Buscaban reflejar y criticar las condiciones sociales. Es decir, buscaban que la poesía tuviera una función social. Mientras que los sorprendidos, aunque no ignoraban la realidad social, tenían un enfoque más estético y menos directo en sus críticas sociales. Tenían una perspectiva de la humanidad más amplia, más universal y menos centrada en lo inmediato y lo concreto. El estilo y la técnica. Por ejemplo, los postumistas promovían un lenguaje sencillo y cercano al habla. La rima y la métrica eran flexibles, priorizando la expresión auténtica sobre las formas tradicionales, mientras que los sorprendidos se inclinaban por un lenguaje más elaborado y una mayor atención a la forma y a la estructura del poema. El contexto histórico y literario también fue diferente. Los postumistas surgieron en un momento en el que la República Dominicana buscaba afirmar su identidad nacional, tras años de ocupación extranjera y dictaduras. Entonces, los sorprendidos aparecieron 2 décadas después, ya en un contexto en el que la literatura dominicana comenzaba a abrirse a influencias más variadas. Entonces, reflejaba una evolución hacia una mayor sofisticación y un interés en las tendencias literarias internacionales. Ahora abarcaremos un poema que marcó el inicio y el final de lo que sería el postumismo. Un poema escrito por nada menos que Moreno Jiménez, que se llama o titula Poema de la hija reintegrada. Hija, yo no sé qué decirte, si la muerte es buena o si la vida es amarga. Solo te aconsejo que despiertes, adulta de comprensión, más que tu padre. Hija, ya no habrá oriente ni poniente para tu porvenir. Una sábana blanca serán tus días, una sábana blanca será tu pasado, y tu recuerdo una estrella que frente a frente te iluminará el porvenir. No sé por qué tu agotamiento me trae una recóndita dicha negada de lágrimas, que me hace auscular el corazón de la tarde. Muchas gracias por llegar al final del video. Ha sido un placer poder informarle de lo que fue el postumismo. Aquí vemos las bibliografías por si quieren investigar un poquito más y muchas gracias por su atención.